Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Agradecemos nuevamente el hecho de que ustedes puedan compartir con nosotros una noche de transmisión más. Agradecemos su compañía en esta noche, agradecemos su compañía en las otras transmisiones también, si es que usted nos ha acompañado. Y como usted sabe, este programa se titula El Consejo de Dios. Es un programa en el cual nosotros tenemos la intención de poder compartirles la palabra de Dios, para que usted pueda conocer qué es lo que Dios ha hablado, qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que Dios tiene que decirle el día de hoy a su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que vivamos? Esas preguntas se responden escuchando su palabra, escuchando el consejo de Dios. Por eso es que lo hemos titulado de esta forma. En este mes de agosto, que ya terminó, estuvimos meditando en el tema de hombres piadosos. Y quisiera que concluyamos con el tema de hombres piadosos, viendo una vez más las características del hombre piadoso, con un par de características más. Quisiera que nosotros tengamos el entendimiento pleno de qué y quién es un hombre piadoso, para que nosotros así, de esta forma, podamos mirar en nuestra vida si realmente lo estamos haciendo. Vamos a orar para comenzar este tiempo y poder meditar en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por la vida que nos regalas. Te damos gracias porque tú eres bueno y fiel y porque nos ayudas. Nos ayudas a vivir, Señor, en esta vida, en este mundo caído. Nos das todo lo que necesitamos y sobre todo nos provees de tu santa palabra para que conozcamos tus caminos y andemos en ellos, mi Señor. Gracias. Te rogamos que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para poder escucharte, para poder hacer caso a tu voluntad y podamos, mi Señor, seguirte. Podamos, Padre, vivir para tu gloria. Ayúdanos y que la enseñanza de esta tarde, noche, pueda convertirse, mi Señor, en un bálsamo para nuestro corazón. Y que lo que hoy aprendamos podamos aplicarlo en nuestras vidas. Que así sea, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como hemos mencionado, este mes de agosto que pasó, estuvimos estudiando y estuvimos meditando en el tema de hombres piadosos. Y hemos visto qué es la piedad. Es un concepto que no se maneja hoy en día, es un concepto que está lejos incluso del lenguaje popular del cristianismo moderno. No es algo que se conoce o que se habla mucho, que sin embargo es una característica de un verdadero cristiano. Cuando hablamos de piedad, hablamos de cristianismo, y cuando hablamos de cristianismo, hablamos de piedad. Y esta piedad tiene que ver con una práctica de la palabra de Dios, con una práctica intencional, con una vida dedicada y consagrada a Dios. La piedad no puede ser vista como algo externo simplemente, no puede ser vista como algo simplemente de conducta o simplemente de comportamiento. La piedad debe ser vista como una vida entera consagrada a Dios, consagrada a servir a Dios, a agradarle a Él. La piedad es entonces no un estilo de vida. La piedad no es una apariencia. No se puede vivir con una apariencia y llamarla piedad. No se puede vivir la piedad como un estilo de vida. La piedad es una vida misma, consagrada, dedicada al amor, al servicio de Dios y del prójimo, viviendo bajo sus preceptos, viviendo bajo los mandamientos que Dios ha dado, viviendo como Él ha ordenado que se viva. Esa es la característica de un hombre piadoso. Un hombre piadoso es aquel que obedece a Dios en su corazón y pone esa obediencia en práctica todos los días de su vida. Estoy diciéndolo en mis palabras, porque hemos desarrollado este concepto en varias transmisiones. Ahora, nosotros debemos de saber cuáles son aquellas cosas que caracterizan a un hombre piadoso, porque mucha gente anda por allí diciendo que es cristiana, y yo acabo de decir hace un momento que el cristianismo, decir que yo soy cristiano, debe y es equivalente a decir que yo soy piadoso.
Lamentablemente hoy estos dos conceptos están separados y mucha gente dice, sí, yo soy cristiano, pero no viven una vida piadosa, lo cual es una total incoherencia. No se puede ser cristiano, un cristiano verdadero, con una vida impía. La palabra impía es no pía. De aquí viene la palabra piadoso, piadoso. Pío significa limpio, íntegro. No se puede decir ser cristiano y tener una vida impía, sin piedad, sin pureza, sin integridad, sin santidad. No se puede. Lamentablemente hay mucha gente que dice, yo soy cristiano. Y si tú le refieres alguna palabra, amén. Y vienen y cantan en los cultos. Pero salen a tener vidas desordenadas, vidas infructuosas, pecaminosas, y aún así se hacen llamar cristianos. Entonces uno ve una total incoherencia y dice, esto no puede ser. Y claro, muchos de ustedes tal vez vean esas cosas y tal vez ustedes por primera vez vienen a una iglesia o escuchan una predicación así. Entonces ven a la gente que se hace llamar cristiana pero que vive igual o peor que la gente que no lo es. Entonces ustedes dicen, mucha gente dice, se preguntan, ¿no? En su adentro usted dice, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la diferencia? Yo no veo ninguna diferencia entre ser cristiano verdadero y no serlo. Entonces, ¿para qué me predicas la palabra? ¿Para qué me dices que crea en Cristo? ¿Para qué me hablas de arrepentimiento? ¿Para qué me hablas de mandamientos? Si no sirve de nada. Realmente debemos de con vergüenza decir que muchas personas toman el nombre cristiano y lo profanan. Hacen que por su culpa el nombre de Cristo sea blasfemado, el nombre de Cristo sea puesto en vergüenza, porque dan mal testimonio de lo que deben de ser. Dan un testimonio terrible de aquello que dicen ser, pero que realmente no muestran. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son las características para que no estemos confundidos. Porque, claro, por supuesto, si nosotros vemos a un cristiano que es hipócrita, perdonen la expresión, pero es la expresión que se le da a aquellos que dicen ser algo, pero cuando los demás no están mirando, son otra cosa. Eso es ser hipócrita. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien de afuera ve a un hipócrita? A un cristiano hipócrita, a un cristiano. Digamos que un cristiano hipócrita, porque realmente no es. Pero digamos que alguien ve a alguien que dice ser cristiano, pero que realmente es un hipócrita. ¿Qué sucede en el corazón de aquella persona? Mucha gente los ve y dice, si esa persona se hace llamar cristiano, entonces yo también lo soy. Porque comparan su moralidad, comparan su vida con la de aquella persona y dicen, yo la verdad es que ni siquiera hago las terribles cosas que hace esa persona. Y sí, por supuesto. Hemos encontrado cristianos infieles, cristianos, no son cristianos, pero personas que se hacen llamar cristianos que son infieles, que viven inundados, revolcándose en infidelidades, en robos, en chisme. Y hemos visto personas que incluso ocupan puestos de liderazgo, que se hacen llamar cristianos, líderes, pastores, profanando esos nombres y profanando esos oficios, viviendo vidas desastrosas, revolcándose en sus pecados. Entonces los vemos a ellos y comparamos nuestra moralidad con la de ellos y decimos, ¿qué hay de diferente entre mi vida y la de él? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Entonces yo estoy bien con Dios. Yo estoy mejor con Dios que aquella persona. Bueno, tengo que decir que las características de un verdadero cristiano, las características de un hombre piadoso, no están ni cerca de ser lo que aquellas personas dan mal testimonio. Un hombre piadoso tiene ciertas características, tiene ciertas cosas que lo caracterizan, que lo hacen diferente. Una de estas es que el hombre piadoso ama la palabra de Dios. Salmo 119, 97 lo expresa. Oh, cuánto amo yo tu ley.
es amante de la palabra de Dios. Mucha gente respeta y tolera la palabra de Dios. Y la reconoce incluso como la palabra de Dios. Dice, bueno, la Biblia es la palabra de Dios y le tiene cierto respeto, pero el hombre piadoso la ama. El hombre piadoso ama la palabra de Dios. Ama la palabra escrita de Dios. El hombre piadoso se deleita en caminar entre los pasillos de este tan hermoso libro que Dios ha dejado para que leamos y recorramos. Y encuentra descanso en los jardines que representa la palabra de Dios. Ama cada palabra que encuentra en él. La ama. La tiene de gran prestigio, en alto valor. Ama todo lo que tiene que ver con la palabra. Ama todo. El hombre piadoso ama la parte consejera de la palabra. El hombre piadoso reconoce que la palabra es y contiene cosas para creer y practicar. El hombre piadoso no simplemente ve la palabra de Dios, esto es literatura bonita, lindos cuentos para contarle a los chicos. El hombre piadoso ve la palabra de Dios como un texto sagrado y lo ama. Lo tiene por muy alta estima. Lo tiene como algo que debe de creer y que debe de practicar. Que es su ley, completamente su ley. No es una opción, no es un libro de instrucciones opcionales. No es un libro motivacional para hacerte sentir mejor. No es un libro de conjuros que tú puedes lanzar al aire para agarrar bendiciones de parte de Dios. La palabra de Dios se convierte en algo sagrado. La palabra inspirada de Dios se convierte en la regla de vida para el hombre piadoso. Y el hombre piadoso ama la parte que aconseja. Cada vez que encuentra un consejo en la palabra, lo toma y dice, esto es algo que yo debo hacer. Esto es algo que Dios me está diciendo que haga. No lo toma y no lo rechaza. ¿Saben qué? Muchas personas, muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos un consejo, no le hacemos caso. Decimos, bueno, tal vez después. Eso que dice tiene razón, pero ahora no es el momento. Después tal vez lo ponga poner en práctica. Cuando Dios dice, sígueme, búscame, decimos después. El hombre piadoso, el hombre cristiano, pone la palabra por encima de todo y la aprecia como a nada más sobre la tierra. El hombre piadoso ama la parte intimidante de la palabra, la ama toda. No tiene preferencias y no escoge. Y dice, bueno, yo solo voy a amar las partes bonitas. Aquí los salmos y los proverbios tienen un lenguaje bonito, esto sí me gusta. Pero hay partes que son fuertes y son crueles y son intimidantes y esas partes no me gustan. El hombre piadoso ama incluso las partes que son intimidantes. La palabra dice que Dios no tolera la maldad. La palabra dice que Dios no deja que el hombre se quede entre el pecado y él. Dios no deja que el hombre se divida. Y por tanto, Dios constantemente está haciendo advertencias. Constantemente muestra su poder. A través de su palabra constantemente muestra su soberanía. Constantemente muestra qué tan peligroso y qué tan horrendo es irse en contra de Dios. Dios lo hace, Dios muestra su poder. Y a veces ese poder es intimidante. Y a veces vemos a Dios como un ser demasiado poderoso y no, es que esto es demasiado y lo es, que claro que lo es. Dios es así. Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginar. Y el gobernante más poderoso no tiene comparación con el poder infinito de Dios.
Pero ¿qué pasa con el hombre piadoso? El hombre piadoso mira a esto y se deleita en aquello y dice, wow, esto es mi Dios, este es mi Rey. Creador de los cielos y la tierra, que cuando habla se estremecen los cielos y tiembla la tierra. Y que cuando dices que se haga la luz se crea. Ese es mi Rey. Cuando escucha estas palabras, cuando las lee, las cree, las ama y aunque sienta intimidación, las acepta. El hombre piadoso ama las amenazas que hay en la palabra de Dios, porque sabe que hay amor en cada amenaza. Dios no quiere que sus hijos se pierdan, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda y por lo tanto amenaza misericordiosamente para que con temor nos apartemos del pecado. Pone amenazas, nos dice qué es lo que va a provocar el pecado, nos dice qué consecuencias va a traer el pecado, nos dice cuál es la paga del pecado, nos dice cuál es el castigo del pecado. Y lo hace con misericordia. Y uno dice, sí, pero es que aquí dice que vamos a arder en el infierno. ¿Dónde hay misericordia? El misericordia hay en amenazar y en advertir que esa es la realidad. Si Dios no tuviera misericordia, ya nos hubiera consumido. Pero la misericordia de Dios es tan grande que pone como una muralla ante su justicia y nos advierte constantemente. ¿Han notado que los barcos al llegar a un puerto siempre ven un faro para saber y para poder guiarse y no chocarse, no poder estrellarse en tierra firme y no llegar tan cerca de la orilla como para quedarse varados? Bueno, así son las advertencias de parte de Dios. Son como un faro que ilumina, que nos dice por dónde debemos andar y por dónde no meternos, por dónde es no mejor meternos. Y debemos hacerle caso, debemos escuchar. El hombre piadoso ama también esas amenazas, sabe que es por su bien, sabe que lo hace por su bien. Es como cuando un padre le dice al niño, no hagas esto porque te vas a caer y te vas a golpear y te vas a romper algo. El padre no lo hace por malo. El padre que advierte a su niño de que no se trepe al árbol porque se puede lastimar, no lo hace porque es un padre malvado, perverso, aburrido. Lo hace porque sabe las consecuencias de caerse de tal altura. Dios no es un Dios perverso y que anda jugando con nosotros, sino que nos advierte lo terrible que es el pecado y por eso es que pone advertencias. Así debemos ver las advertencias, no como algo pesado. El hombre piadoso ve con frescura aún las amenazas de Dios, aún esas advertencias que suenan dolorosas y fuertes. El hombre piadoso también ama cada parte consoladora de la palabra, es decir, aquellas promesas que Dios da. El hombre piadoso se alimenta constantemente de ellas, como Sansón iba por su camino alimentándose de la miel del panal. Las promesas son alimento y dulzura para el hombre piadoso. Son nuestro aliento cuando desfallecemos, son los cauces de la vida, del agua de la vida. Salmo 94:24 dice, la multitud de mis pensamientos, dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma. Las promesas eran el arpa de David para espantar los pensamientos tristes. Cuando escuchamos las promesas de Dios, ellas toman nuestra alma y la consuelan. Le dan aquel consuelo que nadie más puede dar. Le dan aliento a aquel que lo ha perdido y le da fuerzas a aquel que está cansado. Así es la palabra de Dios y así la recibe aquel que es un hombre verdaderamente piadoso. Ama cada parte de la palabra y la palabra tiene distintas partes. Ahí está la parte que nos da promesas, nos da aliento, pero hay partes en donde Dios muestra su poder, su deidad.
Y hay partes en las que Dios nos advierte y nos amenaza de todas aquellas cosas que nos suceden si seguimos en nuestros pecados. Pero el hombre piadoso no hace distinciones y no dice, bueno, a mí me gustan las promesas, pero cuando Dios sale con sus amenazas, a mí esa parte ni me hables. Ah, que tengo que dejar mi pecado porque no me hables de eso. Ah, que mi pecado me condena al infierno, no me hables de eso. No, el hombre piadoso ama toda la palabra. ¿Y cómo demuestra ese amor por la palabra? ¿Cómo demuestra el amor por cada parte de esta palabra escrita? Primero, lo demuestra por medio de leerla con diligencia. Los hermanos de Berea, en Hechos 17:11, escudriñaban a diario las Escrituras. Apolo, el que era ayudante de Pedro, era poderoso en las Escrituras. La palabra de Dios es como si fuera nuestra constitución. La palabra de Dios para el creyente es como lo es la constitución del Ecuador para el ecuatoriano. Pero nosotros debemos leerla diariamente. La palabra nos dice qué es verdad y la palabra también nos advierte qué no lo es. Nos ayuda a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Debiéramos escarbar en ella y mirar todos aquellos tesoros que tiene guardados para mí. El corazón del hombre piadoso es la biblioteca en donde se guarda la palabra de Dios. La palabra de Dios mora en abundancia en él, como dice Colosenses 3:16. La palabra de Dios tiene una doble tarea. La palabra de Dios nos enseña y también la palabra de Dios nos juzga. Los que se niegan a ser enseñados por la palabra de Dios serán juzgados por su palabra. Cuando nosotros tomamos el tiempo para meditar, para leer la palabra de Dios, estamos haciéndole un gran bien a nuestra alma porque estamos instruyéndola acerca de los caminos del Señor, porque estamos mostrándole a ella cómo seguir y servir a este Dios que nos ha creado. Pero también cuando leemos la palabra y atravesamos sus páginas, ella sirve como jueza justa, como la encargada de traer justicia y de mostrarnos nuestros errores y nuestros pecados y qué es lo que debemos abandonar y dejar. Un hombre piadoso muestra su amor por la palabra por medio de la meditación frecuente. Medita en ella todo el día. La alma piadosa medita sobre la veracidad y santidad de la palabra. Empapa su mente de las Escrituras. Medita en ella. Medita en cómo esta palabra se aplica en su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? ¿Cómo puedo yo llevar esto en mi vida? El hombre piadoso muestra su amor por la palabra en deleitarse en ella también. Es su recreación. Nosotros hallamos recreación en muchísimas cosas. Vamos al cine, vamos a practicar un deporte y hacemos muchas cosas, pero para el hombre piadoso tomarse un tiempo en la palabra no es una carga pesada y una carga gravosa y que otra vez debo leer la palabra, sino que la palabra se vuelve un deleite y es incluso una recreación. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Nunca nadie ha disfrutado tanto de una comida que le encanta como disfruta el profeta de la palabra de Dios.
Y efectivamente, ¿no? Cuando uno lo piensa, ¿cómo alguien podría escoger otra cosa cuando puede deleitarse en la palabra de Dios, la cual contiene todo lo que es y será de mayor valor para él? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Sí, la palabra de Dios contiene a Cristo y la vida eterna que Él nos ofrece. ¿Acaso hay algo mejor que tener a Cristo? Leer la palabra de Dios nos ofrece a Cristo, nos lo pone en bandeja de plata. ¿Qué hay mejor que eso? ¿Qué se puede hacer que sea mejor que eso? El hombre piadoso demuestra su amor por la palabra por medio de guardarla también. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el Salmo 119:11. Tal y como una persona guarda un tesoro para que no lo robe, o como cerramos nuestras puertas para que nadie se meta a nuestra casa, así guarda el hombre piadoso la palabra de Dios. La palabra constituye un tesoro, una joya. El corazón es el joyero donde se debe guardar bajo llave. Muchas personas guardan la palabra de Dios en su memoria, en su mente, la tienen aquí, pero no la guardan en su corazón. Y tal vez alguien se pregunta, bueno, ¿y para qué yo debo guardar la palabra de Dios en mi corazón? Como dijo el salmista, debemos de guardar la palabra de Dios para no pecar contra Él. Si fuéramos a un lugar en donde sabemos que hay serpientes venenosas e insectos que contienen venenos letales, seguramente iríamos con el antídoto para curarnos en caso de llegar a ser infectados. De la misma forma, el hombre piadoso lleva consigo la palabra de Dios en su corazón para prevenirse de la infección del pecado. ¿Por qué tantas personas se han envenenado del error, de falacias, de mentiras? ¿Por qué otras personas se han empapado de vicios? Porque no guardaron, no escondieron la palabra de Dios en su corazón como si fuera un antídoto. Otra cosa que demuestra el amor de un hombre piadoso hacia la palabra es que el hombre piadoso la prefiere por sobre todas las cosas, como lo más preciado. Por sobre el alimento. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Por sobre las riquezas, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119:72. Por sobre toda honra mundana. Hay una famosa anécdota del rey Eduardo VI de Inglaterra, quien, cuando en el día de su coronación le presentaron 3 espadas, significando que era monarca de 3 reinos, dijo, falta una. Al preguntarle cuál, respondió, la Santa Biblia, la cual es la espada del Espíritu y ha de ser preferida por sobre todas las enseñas de la realeza. El hombre piadoso prefiere la palabra antes que cualquier cosa. Esto es algo que tal vez hemos olvidado y tal vez hemos dejado. Pero la palabra de Dios es el alimento espiritual y es la palabra viva de Dios. La palabra que da vida. Ningún otro escrito tiene esta característica tan maravillosa de poder dar vida. Pero la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo para mostrarnos a Cristo y a través de Él traer vida al pecador. El hombre piadoso también muestra su amor hacia la palabra de Dios por medio de conformarse a ella. El hombre piadoso vive, no solo lee, no solo medita, sino que el hombre piadoso vive la palabra en su diario vivir. Su diario caminar está conformado
por lo que la palabra de Dios dice. El hombre piadoso demuestra su amor hacia la palabra de Dios al obedecerla. El hombre de Dios, el hombre piadoso, busca tener ese conocimiento, meditar en él, pero no solamente para ser un erudito y tener un tema de conversación. El hombre que es verdaderamente piadoso busca la palabra de Dios para guardarla en su corazón, atesorarla y poder vivirla y practicarla. El hombre de Dios, el hombre piadoso, ama la palabra escrita. El hombre de Dios ama la palabra predicada. Cuando él escucha la predicación de la palabra, para él es un bálsamo, es una recreación. Las escrituras son especies preciosas. La predicación de la palabra es el molino de estas especies que producen una fragancia y un placer maravillosos. La palabra predicada es conocida en la Biblia, es llamada en la Biblia como poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Dice la Biblia en Hebreos 12:25 que a través de la predicación es como Cristo nos habla. El hombre piadoso ama la palabra predicada, no solo la palabra escrita, sino la palabra predicada, porque sabe que eso hace bien a su alma y porque ese es el medio que Dios ha dejado para que nosotros conozcamos acerca de Él. La palabra predicada es el medio que Dios ha establecido para traer salvación a los hombres. Y por eso el hombre piadoso la ama escucharla. Y amar no simplemente es un brote de éxtasis, de emociones. A veces nosotros pensamos que amor es sinónimo de euforia, ¿no? Decimos es que yo tengo un sentimiento profundo, entonces eso significa amor. No, amar no necesariamente es tener un sentimiento profundo, sino es una determinación clara y firme sobre lo que la palabra es para mi vida. La palabra de Dios es mi luz, es mi alimento. La amo, es decir, la respeto. Aprendo de ella, me deleito en ella y la obedezco, la sigo. Es mi alimento. Es como si cuando nosotros amamos comer, amamos la comida, porque sabemos que hace bien a nuestro cuerpo, porque sabemos que nos mantiene vivos. A veces comemos con más ganas que otras, por supuesto que sí. ¿Algunos alimentos nos agradan más que otros? Sí, tal vez sí. Pero siempre nos alimentamos con todos ellos, porque sabemos que todos nos hacen bien. Que ese brócoli que no se ve tan apetitoso es igual de sano que comer un arroz con carne y papas. De la misma forma la palabra, aunque a veces hay partes que son difíciles, hay partes que tal vez nos cuesten un poco asimilar, sabemos que son buenas para nosotros. Y la atesoramos, la guardamos, la amamos. El hombre piadoso ama la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra predicada, porque esta es su luz. Es la guía que Dios ha dejado, es la voz que ha dejado para que nosotros escuchemos día a día y sepamos cómo conducirnos en este mundo caído. Nos llena de esperanza, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos reprende, nos juzga, nos corrige, nos instruye, nos prepara el camino hacia lo que un día seremos y viviremos, en la vida eterna a la diestra de Dios. El hombre piadoso también es un hombre que ora. La oración es el camino del alma hacia el cielo. Dios desciende hacia nosotros por medio de su Espíritu y nosotros subimos a Él por medio de la oración.
El hombre piadoso es un hombre que ora. Si no hay vida de oración en ti, una vida de oración privada, no las oraciones públicas, sino una oración sincera y pura, desde tu habitación, cerrada la puerta, como dice Jesucristo, ¿verdad? Un hombre piadoso es un hombre que ora. El hombre piadoso no puede vivir sin oración. Si no ora, se siente vacío, se siente débil. El hombre que no ora es como aquel hombre que no ha desayunado y llega a la noche y está escuálido porque siente debilidad. El hombre no puede vivir sin respirar y tampoco el alma no puede vivir si no exhala hacia Dios sus anhelos. El hombre piadoso permanece todos los días en oración. Todos los días piensa en Dios y todos los días habla con Dios. Comienza su día en oración. Antes de abrir su negocio, le entrega su corazón a Dios. Mucha gente prende un incienso para traer buenas energías a sus hogares, a sus casas. El incienso que el hombre piadoso prende es la oración. Y no lo hace para traer buenas energías, lo hace para depositar su confianza en el Señor. No comienza ninguna actividad sin buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que nosotros empezamos estos tiempos con oración o en los cultos o cualquier reunión cristiana? Un cristiano verdadero no comienza nada sin primero haberle entregado aquello a Dios. El hombre piadoso consulta con Dios acerca de todo. Y estas son las características de un hombre piadoso. Es un hombre que ama la palabra y es un hombre que ora. Y son dos características sencillas, fáciles de reconocer en su vida. Y yo le pregunto y le hago esta pregunta como un desafío. ¿Es usted un hombre piadoso? ¿Es usted una mujer piadosa? ¿Amas la palabra de Dios de tal forma en que demuestras tu amor conformándote a ella, obedeciéndola, respetándola, meditando en ella diariamente, deleitándote en ella? Piensa, compara todas estas cosas y pregúntate, ¿qué pasa cuando abres tu Biblia? ¿Sientes pesar? ¿Sientes una pesadumbre en ti? ¿Sientes molestia al escuchar las amenazas o los llamados de atención acerca del pecado? ¿Qué sucede cuando lees tu palabra? ¿Qué pasa contigo cuando vienes a ella? ¿Te sientes mal? ¿Qué pasa con ella cuando te dice una instrucción y te da un mandamiento? ¿Lo obedeces? ¿Qué pasa en tu vida cuando te dice que debes hacer eso, esto o aquello? ¿O qué haces cuando tienes la oportunidad de leer la palabra y hacer otra cosa? ¿Qué prefieres, hacer un pasatiempo o leer tu palabra? Ahí puedes ir midiendo si realmente eres un hombre piadoso, una mujer piadosa. Así puedes comparar tu vida. Y si no hay ninguna de estas marcas, si no hay ninguna de estas cosas, puede que tal vez no seas un cristiano. Y si eres un cristiano el cual se ha apagado en algunas de estas cosas, en el cual algunas las ves pero que otras has soltado, te animo a que puedas volver. A que puedas volver a retomar a retomar la palabra como aquel tesoro tan preciado, como aquella palabra viva que tanto bien te hace. Que puedas retomar tu tiempo de oración, de tal forma que puedas traer salud espiritual a tu vida, de tal forma que puedas tener un diario vivir, una relación diaria con el Señor. Mucha gente anda por allí sin esperanzas, mucha gente anda por allí sin saber qué hacer, sin saber cómo conducirse, y cuando
llega la prueba, llega la adversidad, no tiene idea de qué está pasando y dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? El verdadero cristiano que medita en la palabra y estudia y escudriña y se deleita en ella, cuando viene la prueba y cuando viene la aflicción entiende y dice, Señor, tú das, tú quitas, sea tu nombre bendito. Yo sé por qué lo estás haciendo. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres soberano y tal vez no entienda lo que está pasando ni por qué está pasando, pero yo sé que tú lo haces, yo sé por qué lo haces porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo, porque tú eres Dios. Esa es la realidad. El hombre piadoso que vive a diario en oración con Dios, a diario entrega sus cargas, a diario entrega sus preocupaciones y a diario entrega el control de todo a su Dios y a diario le pregunta a Dios, ¿qué hago? Tiene una vida plena porque Dios le instruye en todo y camina de la mano con Él. Y aunque a veces se equivoque, Dios rápidamente lo vuelve a enderezar en el camino. ¿Quieres esa vida? ¿Quieres tener una relación tan íntima con Dios, en el cual Dios te diga qué hacer, te diga cómo vivir? Claro, no abrirá los cielos para hablarte audiblemente, pero usará su Santo Espíritu para aplicar esta palabra en tu vida y que tú puedas tener una vida en abundancia, no en abundancia física, no en tesoros materiales, sino en fruto espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué hermosos frutos para todos aquellos que tienen una vida de verdadera piedad. Que el Señor tenga misericordia de nuestras almas, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres verdaderamente piadosos. Señor, te damos gracias por esta tarde, noche. Te damos gracias porque eres bueno y fiel y porque tú nos muestras a través de tu palabra lo que es la verdadera piedad. Ayúdanos, Señor, a buscarla. Si alguien que ha escuchado no es creyente, no ha venido a ti con fe y arrepentimiento, ten misericordia y derrama tu Santo Espíritu sobre esa persona para que sus ojos sean abiertos y puedan venir a ti. Y asimismo, Padre, si hay aquí escuchando cristianos que puedan retomar su compromiso contigo, con tu palabra y con la oración diaria y que puedan conformarse a tu voluntad, mi Señor. Te ruego tu ayuda y te ruego tu asistencia, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que las palabras que hoy y cada transmisión traemos puedan realmente ser de bendición para usted y puedan ayudarle a conocer cada vez más al Señor. Todos los lunes y los miércoles a las 7:30 de la noche nosotros tenemos una transmisión del Consejo de Dios y buscamos traer precisamente eso, la palabra de Dios a su vida. Si usted desea conocer más del Señor, está completamente invitado a nuestros espacios públicos. Los jueves a las 7:30 de la noche tenemos tiempos de oración y tiempos de discipulado. Usted puede participar con nosotros de manera presencial. Los domingos tenemos 2 espacios. Tenemos el culto de la mañana y que próximamente tendrá un cambio de horario, pero que este domingo es a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Posteriormente cambiaremos de horarios, así que manténganse atentos a esto. Tenemos los cultos públicos a los cuales usted puede venir, escuchar la palabra de Dios y compartir con nosotros, con la Iglesia Bautista Dios Nuestro Proveedor aquí en Salinas. Si usted es aquí de esta zona, puede compartir con nosotros en el día del Señor y llenarse más de la palabra del Señor en comunión con una iglesia. Si usted desea seguir creciendo en su conocimiento del Señor, animamos que estudie su palabra, que lea su Biblia si tiene una, pero que además de eso complemente su estudio con material de sana doctrina que se encuentra en la página chapellibrary.org. Usted puede entrar a esta página web y encontrar
cientos de materiales útiles, de sana doctrina, en los cuales usted podrá poder acceder a ellos de manera gratuita, podrá usted hacer estudios, discipulado, compartir con otras personas la palabra de Dios a través de estos sermones de autores de siglos pasados. Algunos de ellos son del presente tiempo, pero la mayoría, en su mayoría, son autores de siglos pasados, hombres probados en las Escrituras, hombres que fueron fieles al Señor y que enseñaron acerca de diversos temas. Así que si usted tiene curiosidad y quiere saber acerca de temas importantes como el que hemos tratado u otros más, Chapel Library tiene a su disposición material de sana doctrina completamente gratis en formato digital a través de la página web que les pondré en pantalla en unos segundos. Pero también si usted desea hacer un pedido puede contactarse con nosotros a los números que voy a compartir, al correo electrónico, y puede solicitar material de sana doctrina que le puede llegar a la comodidad de su hogar y usted puede compartir con sus amigos, con sus familias, tener en su iglesia estos materiales. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Buenas noches.